En cuanto vi el sobre en el escritorio, lo supe. La forma en que Camilla apretó los labios, con la mirada fija en el monitor, hizo que todo lo demás se desvaneciera. Me quedé allí como una ocurrencia tardía, 15 años de lealtad condensados en un sobresellado que bien podría haber sido una bomba. No la alcancé. Esperé a que hablara, a que me diera la oportunidad de redimirme. Pero no lo hizo. Su voz era aguda, como el filo del acero frío. Con efecto inmediato, dijo, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo demostré. Te han reasignado como asistente de enlace, continuó, y cada sílaba fue como un puñetazo en el estómago. Apreté los puños a los costados. Asistente de enlace, como una broma. El título ejecutivo que me había ganado había desaparecido, reemplazado por un puesto que pertenecía a una oficina administrativa. Sentía latidos en los oídos, pero me negué a inmutarme. No se detuvo ahí. Tu compensación se ha ajustado como corresponde, añadió con voz monótona, como si estuviera leyendo un pronóstico del tiempo. Recorte del 55%. Sin apretón de manos. Sin previo aviso. Sentía las rodillas flojas. Le había dedicado 15 años a esta empresa, trasnochando, madrugando, fines de semana redactando contratos, formando equipos, sorteando crisis que habrían hundido a empresas más pequeñas. Luché por ella, cuando nadie más creía que pudiera liderar. Y ahora me estaba destripando como si fuera un programa obsoleto. Estoy ascendiendo a alguien con un liderazgo más fuerte, continuó, con un tono gélido. Brice Calvel. El nombre flotaba en el aire como veneno. Había visto cómo lo miraba, cómo se acercaba demasiado, cómo su sonrisa siempre se le dibujaba en los labios. Brice, el chico guapo con la sonrisa perfecta y sin cicatrices que demostraran que había luchado por nada. Me mordí la mejilla por dentro, sentí el olor cobrizo de la sangre, pero guardé silencio. Finalmente me miró. Su mirada fría y divertida, como si me retara a romper. Puedes irte si no puedes aceptarlo, dijo, con la barbilla en alto, como si me ofreciera un salvavidas. Mi corazón se aceleró. ¿Irme? Después de todo lo que había construido. Después de cada noche sin dormir y cada cliente al que había convencido para que creyera en nosotros. La humillación me recorrió la espalda, pero luché contra ella. Quería gritar, tirarle ese sobre en la cara, recordarle que sin mí seguiría luchando por las migajas. Pero no lo hice. Sonreí. Dejé que la comisura de mis labios se curvara hacia arriba, una sonrisa practicada que parecía una armadura. No dije nada porque sabía algo que ella desconocía. Había redactado la cláusula 47b. Era mi salvación, lo que había creado en una tranquila habitación de hotel en Berlín. Mientras Camilla estaba demasiado ocupada conquistando a los inversores como para darse cuenta, yo había creado una cláusula que nadie podía tocar. Una cláusula que decía, la supervisión operativa queda a cargo de Marcus Vance. Cualquier reasignación anula el contrato. No la había leído. Ni siquiera se había molestado. ¿Y Brice? Estaba demasiado ocupado sonriendo con sorna en las salas de juntas como para entender la letra pequeña que podría incendiar todo el edificio. Cogí el sobre, su peso en la palma de mi mano era como un clavo de ataúd. La miré a los ojos, firmes y tranquilos. Gracias, dije. Mi voz era suave como la seda. Parpadeó, sorprendida de que esperara que suplicara, llorara, gritara. Pero ya había ganado el momento en que me subestimó. Giré sobre mis talones, la oficina de repente se había quedado pequeña, demasiado sofocante para contener lo que se avecinaba. Cada paso parecía una cuenta regresiva. La recepcionista no me miró a los ojos. Los becarios de la fotocopiadora evitaban mi mirada como si fuera un fantasma, o peor aún, un fracaso. Pero no lo sabían. Ninguno de ellos lo sabía. Porque aunque habían tomado mi título, habían olvidado quién escribió los cimientos bajo sus pies. Mi pulso se estabilizó. Mi mente se aclaró. La cláusula 47b era más que una simple línea en un contrato. Fue una promesa que me hice la noche que vi a Camilla sonreírle a Brice durante la cena. Era la frase que los haría caer. Las puertas del ascensor se abrieron y entré, el zumbido de la maquinaria ahogaba la rabia.
Dejé que se desvaneciera, que el resentimiento muriera en el espacio entre pisos. Porque la próxima vez que me enfrentara a Camilla Vance, directora ejecutiva de Alstom Aerodine, recordaría a quien subestimó. Cerré los ojos un momento, imaginando la sala de juntas que ya no era mía, la oficina que había forjado con sudor y sacrificio. Que se lo quede. Que lleve mi placa si quiere. Porque el verdadero poder no estaba en la oficina principal, sino en la cláusula que había pasado por alto, el arma que me había entregado sin saberlo. Y cuando llegara el momento de empuñarlo, estaría listo. El ascensor sonó. Salí, con el sobre aún caliente en la mano y una sonrisa inquebrantable. Creyeron que me habían degradado. Solo me habían dado un asiento en primera fila para su propia destrucción. Me dieron una caja de cartón con una etiqueta, Marcus Vance. Efectos personales. Como si eso fuera todo lo que había logrado en 15 años. Una caja para guardar mi carrera. Lo sostuve como un salvavidas, los bordes de cartón barato ya se doblaban bajo el peso de mi pasado. Mi placa ya había sido arrancada de la puerta ejecutiva. Sin ceremonias. No me adiós. Las letras de latón que habían brillado bajo mis dedos durante una década probablemente estaban en algún contenedor, junto con el respeto que me había ganado. Balanceé la caja sobre mi cadera y entré al ascensor. Nadie me miró a los ojos, ni siquiera la recepcionista que solía saludarme con esa sonrisa ensayada cada mañana. Se dio la vuelta, ajustando papeles que no necesitaban arreglo. Las puertas del ascensor se cerraron y vi mi reflejo en el traje arrugado de acero inoxidable. Estaba un poco cansado. Me ajusté la corbata por costumbre, pero me pareció una armadura para una batalla perdida. Las puertas se abrieron en la planta baja y entré en un vestíbulo que antes parecía mi reino. Ahora parecía un pasillo de juicios. La gente que había contratado, a la que había subcontratado, incluso a la que había protegido de despidos y recortes presupuestarios, no me miraba a los ojos. No los culpaba. Así funcionaba la empresa. Sonreía cuando ganaba, desaparecía cuando perdía. Dejé que el silencio me invadiera como una lluvia fría. Era más fácil que afrontar la realidad de que a ninguno le importaba. Me dirigí a mi nuevo espacio de trabajo, un cubículo en un rincón detrás de una fotocopiadora que vibraba como un animal moribundo cada vez que escupía una página. El escritorio estaba pegajoso por la cinta adhesiva vieja, y alguien había dejado una taza de café medio vacía con una mancha de lápiz labial en el borde. Dejé mi caja sobre el escritorio, recordando cada kilómetro recorrido, cada hora dedicada a perfeccionar contratos, cada noche que había sacrificado para fortalecer esta empresa. 15 años, y ahora estaba detrás de la maldita fotocopiadora. Saqué mi vieja placa, Marcus Vance, vicepresidente de Estrategia Global, y la miré como si fuera una reliquia de otra vida. Había construido ese título desde cero, desde la época en que Alstom era un proveedor de piezas de nivel medio que luchaba a brazo partido por los gigantes. Había negociado acuerdos que nos pusieron en el mapa, que hicieron realidad el contrato del Urabayet, un acuerdo con el potencial de transformar toda la industria. Y ahora ese acuerdo le llegaba a Brice Calvel como un regalo de cumpleaños. El mismo Brice que una vez me dijo que no podía con un vuelo nocturno porque necesitaba dormir bien. El mismo Brice que nunca se había esforzado tanto para comprender los marcos regulatorios, las relaciones con los proveedores, la delicada red de confianza que había construido con socios en 3 continentes. Mi teléfono vibró, una notificación del sistema interno de RR. Lo abrí, con el pulgar ligeramente tembloroso. Bienvenido a su nuevo puesto, decía. Enlace auxiliar, reportando al vicepresidente Brice Calvel. Su nombre permanecía ahí como un insulto, una mancha negra en cada logro que había alcanzado. Seguí desplazándome y vi los detalles de mi compensación, reducidos al mínimo, una fracción de lo que había ganado la semana anterior. La ira me ardía lentamente, subiendo de las entrañas como bilis. Pero me obligué a no hacerlo porque no podía permitirme malgastar esa energía. Tenía que mantenerme concentrado. Tenía que recordar lo que ellos no recordaban. Porque entre todas las humillaciones, sin placa de identificación, sin apretón de manos, sin respeto, había algo que habían pasado por alto, la cláusula 47b, página 114 del contrato del Urabayet. La había incrustado ahí como una mina terrestre, una salvaguardia para mi propia cordura. La supervisión operativa seguía bajo la supervisión de Marcus Vance.
Cualquier reasignación sin mi consentimiento anularía el contrato. No lo habían notado. Todos los abogados del equipo de Alston, todos los responsables de cumplimiento, incluso la propia Camilla. Estaba tan ocupada planeando mi caída, tan ocupada apoyándose en la sonrisa perfecta de Brice, que ni siquiera se había molestado en leer el contrato que había hecho posible el futuro de esta empresa. Casi podía ver el rostro de Baringe, su meticulosa firma en la línea de puntos, la forma en que me dio una palmadita en el hombro en aquel café de París y me dijo: Marcus, confío en ti. No Alston, tú. Luché por esa cláusula, sabiendo que algún día intentarían echarme. Y ahora aquí estaba, mi arma secreta, la palanca que podía hacer que todo el acuerdo de Urabayet se derrumbara. Saqué la carpeta de mi caja, pasando los dedos por los bordes desgastados. Había leído ese contrato tantas veces que las páginas parecían viejas amigas. Encontré la página 114, con mis notas garabateadas en los márgenes de aquella noche en el vestíbulo del hotel, las horas que pasé sola mientras Camilla congraciaba con los inversores y Brice cautivaba a los periodistas. La cláusula 47b era clara: no habría transferencia de supervisión sin mi aprobación. No habría contrato sin mi presencia operativa. Me recosté en la silla pegajosa, con una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. Creían haberme enterrado tras la fotocopiadora, pero me habían dado la cerilla que podía reducirlos a cenizas. La fotocopiadora cobró vida con un silbido detrás de mí, escupiendo informes que nadie leería. Vi cómo las páginas caían en la bandeja como si fueran bajas. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Pero no importaba, porque cuando se calmara el polvo, mi nombre sería el que importaría. Dejé la carpeta de Uraba sobre el escritorio, con los dedos apoyados en el membrete de Alston Aerodine, sintiendo el peso de cada firma que no había visto la trampa que les había tendido. Querían que me fuera, que me borraran de los pasillos que ayudé a construir. Pero habían olvidado quién les enseñó a luchar. Habían olvidado quién escribió el manual. Cerré la carpeta, la guardé con cuidado en la caja y me recosté. Que celebraran a Brice. Que Camilla le tomara la mano y sonriera a las cámaras. Porque no me había ido. Estaba esperando. Y ellos no tenían idea de lo que venía. Todos celebraron el acuerdo del Urabayet como si fuera el desfile de la victoria personal de Brice. Yo observaba desde mi cubículo detrás de la fotocopiadora, mi punto estratégico sobre el circo que una vez dirigí. Las pantallas de la planta ejecutiva brillaban con la conferencia de prensa. Camilla en el podio, con el pelo perfecto y la voz pulida, como si hubiera orquestado cada detalle ella misma. Brice estaba de pie junto a ella, con una sonrisa amplia y ensayada, una mano en su espalda baja como si siempre hubiera pertenecido allí. Los periodistas le lanzaban preguntas como confeti. ¿Qué te hizo tan exitoso? ¿Cómo lograste conseguir el contrato más grande en la historia de Alston? Respondió con la confianza de un hombre que nunca había perdido un vuelo, nunca había esperado 6 horas por una conexión, nunca se había sentado en una sala de juntas abarrotada en Múnich convenciendo a ingenieros desconfiados de que Alston Aerodine merecía su confianza. Yo había estado ahí, en cada paso del camino, tomando vuelos nocturnos, reescribiendo marcos jurisdiccionales, incluso pasando la noche redactando el texto alemán sobre responsabilidad civil cuando su ayuntamiento montó un berrinche por las implicaciones fiscales. Brice no tenía ni idea de qué significaba todo eso. Pero allí estaba, disfrutando del resplandor de las cámaras, con la mano de Camilla en el hombro y los titulares llamándolo el líder visionario detrás del acuerdo. Lo observaba en la pantalla mientras tomaba un sorbo de café quemado de la cafetería, cada palabra que pronunciaba me retorcía el estómago. Habría sido fácil levantarme, irrumpir en la sala de conferencias y llamarlos a todos unos fraudes. Pero no lo hice. Me quedé allí sentado, tranquilo, con las manos juntas, la carpeta del contrato sin abrir, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia como un arma cargada. Porque sabía lo que ninguno de ellos sabía, página 114, cláusula 47b. El lenguaje era claro, la única línea que ninguna estrategia de relaciones públicas podría borrar. La supervisión operativa seguirá a cargo de Marcus Vance. Cualquier reasignación o sustitución de liderazgo anulará el acuerdo. Yo mismo escribí esa cláusula, encorvado sobre un escritorio barato en un hotel de París, mientras Baringe, el director ejecutivo de Uraba, me dictaba sus expectativas en un inglés mal hablado. Me miró a los ojos por encima de un plato de croissants tibios y dijo: Marcus, quiero al hombre que creó esto, no a una marca cualquiera.
Eso se me quedó grabado. Había insistido en esa cláusula porque sabía cómo funcionaba la política corporativa, cómo te rebanaban la espalda en cuanto creían que podían sacar provecho de ello. Y aquí estábamos. Las cámaras rodaban. Camilla sonrió radiante. Brice sonrió con suficiencia. Y ninguno de ellos sabía que sostenían una bomba con la mecha encendida. Me recosté en la silla, con la vista fija en la pantalla, observándolos fingir ser conquistadores. La oficina a mi alrededor bullía con un entusiasmo forzado. Correos electrónicos a raudales, memorandos enviados, conferencias telefónicas apiladas como vasos de plástico baratos. Cada vez que alguien pasaba, evitaban el contacto visual o, peor aún, me dedicaban esa sonrisa compasiva que decía, mejor suerte la próxima vez, amigo. Pero no conocían el juego. No entendían que, mientras ellos estaban ocupados reescribiendo la narrativa, yo ya había escrito el final. La carpeta del contrato pesaba más de lo debido, como si cargara con cada noche de insomnio, cada kilómetro recorrido, cada batalla ganada para que Alston Arodine se sentara a negociar con Uraba. Había construido ese acuerdo a partir de un rumor, siguiendo cada pista hasta que se hizo realidad. Cuando Camilla estaba demasiado ocupada puliendo su imagen, yo era quien tomaba las decisiones difíciles, hablaba con el equipo legal de Beringue y los convencía de que no éramos solo un contratista más buscando un día de pago. Había aprendido suficiente alemán para gestionar los contratos yo mismo, suficiente francés para librarnos de un desastre regulatorio en París. Cada punto sobre la I, y cada cruz sobre la T, lo había pensado con sumo cuidado. Le había dado todo a Alston. Y ahora se lo habían entregado todo a Brice como si fuera su derecho de nacimiento. Mi teléfono se rompió. Una notificación de la app de Alston: felicitaciones al vicepresidente Brice Calvel por su excelente liderazgo en el acuerdo de Urabajet. Me quedé mirando la pantalla, con la bilis subiendo por mi garganta. Forcé una sonrisa, aunque nadie me veía. Porque sabía que no habían leído la página 114. Ni siquiera lo habían ojeado. Confiaron en mí para que lo firmara, y lo hice bajo mis condiciones. Dejé que la pantalla se atenuara, mi reflejo se desvaneció en el cristal, y por un instante vi al hombre que había sido. El luchador, el estratega, el constructor. Lo extrañaba. Pero no se había ido. Estaba esperando. Tomé la carpeta del contrato, pasando los dedos por la tapa como un sacerdote con una Biblia en la mano. La cláusula 47b no era solo una cláusula. Era la clave de todo. Sin mi supervisión, el trato no valía nada, una casa construida sobre arena. Lo había escrito con Berenguer a mi lado, los dos exhaustos pero decididos. Se lo expliqué en términos sencillos. Si me dejan fuera, puedes irte. Sin penalizaciones. Se rió y firmó. Porque confiaba en mí, no en Alston. Ni en Camilla. No Brice. Yo. Y esa confianza era la verdadera moneda de cambio en este juego. Me puse de pie, con la silla crujiendo bajo mí, y miré a mi alrededor. El zumbido de las impresoras, el murmullo de las conferencias telefónicas, el eco de las risas en el pasillo, todo parecía ruido de fondo para el evento principal que había planeado. Creerían que habían ganado. Pensarían que era solo una víctima de la maquinaria corporativa. Pero cuando llegara el momento, y llegaría, les recordaría quién escribía las reglas. Tomé la carpeta bajo el brazo y caminé hacia la fotocopiadora, cada paso era un compás de la cuenta regresiva. Me habían robado el título. Habían alardeado de mi victoria como si fuera suya. Pero habían olvidado quién era el arquitecto. Y me aseguraría de que recordaran, página 114, cláusula 47b. La trampa que me habían tendido era la misma que yo les había tendido. Y cuando se cerrara, mi nombre estaría en los titulares. No es de Brice. No es de Camilla. Es mío. Llegué temprano al trabajo a la mañana siguiente, mucho antes de que las primeras sonrisas falsas o el olor a café quemado llegaran a la planta ejecutiva. La oficina se sentía vacía, hueca, como un cascarón esperando el comienzo del espectáculo. Mi cubículo, escondido detrás de la fotocopiadora, era una caja de aire viciado y luces fluorescentes, pero lo convertí en mi sala de operaciones. Me ajusté la camisa, me ajusté la corbata y me senté con la serenidad de quien ya había ganado la batalla antes del primer disparo.
Esperaban rabia o resignación. Esperaban a un hombre al borde de las lágrimas, guardando su último resquicio de dignidad y saliendo arrastrando los pies. Pero les di presencia, una presencia serena e inamovible que no podían definir ni ignorar. Yo era quien construía el puente que ahora cruzaban bailando como si fuera su propio desfile. Camilla pasó frente a mi cubículo a las 8:03 en punto, el taconeo de sus tacones era un ritmo que había memorizado tras años viéndola entrar en las salas de juntas como si el aire le perteneciera. Ni siquiera me miró. Tenía la mirada fija al frente, como si la fotocopiadora y yo no fuéramos más que un mueble barato. La observé caminar, con la barbilla en alto, el pelo perfecto, cada paso ensayado para un público que no sabía que ya había perdido. Brice la siguió a las 8:06 de la mañana, con pasos demasiado rápidos, demasiado ansiosos. Había adoptado esa sonrisa, la que decía que él era el futuro. Tampoco me dirigió una mirada. Pero vi la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se movían a los lados, como esperando un aplauso que nunca llegó. No me inmuté. No lo saludé, porque ya había pasado la hora de las bromas. Encendí mi portátil, la pantalla me iluminó la cara como un faro. Me inundaron los correos electrónicos, memorandos internos, felicitaciones a Brice, invitaciones a reuniones que había olvidado. Hice clic en cada uno, revisándolos en busca de información útil. Mi teléfono vibraba con recordatorios de reuniones a las que no me habían invitado, pero enterrado bajo los escombros estaba el verdadero tesoro. Cadenas de calendarios de compras, cronogramas de proyectos de ingeniería, viejos contactos que me habían dado más que sus tarjetas de visita. Estas eran las personas que habían mantenido a Alstom a flote cuando las cifras bajaron y el mercado se contrajo. Había forjado relaciones que Camilla y Brice no entendían porque nunca habían sido ellos quienes contestaban el teléfono a las 2 de la mañana para calmar a un proveedor en crisis. Nunca habían sido ellos quienes convencían a un ingeniero de que no se desmoronara porque un envío estaba atascado en la aduana. Yo sí, y esas relaciones eran mías, aunque Alstom pensara que las habían comprado con mi título. Empecé a contactar por correos electrónicos, mensajes discretos, llamadas desde mi teléfono personal, a jefes de compras en Berlín, ingenieros en Toulouse, incluso al analista legal de la firma rival a quien una vez ayudé a ganar un caso de patentes a cambio de un favor discreto más adelante. Se acordaban de mí. Recordaban quién los había salvado de una disputa contractual o de una pesadilla logística. Y cuando les expliqué, sin amargura, sin acusaciones, que seguía aquí, que aún me importaba la integridad del acuerdo que habíamos construido juntos, me escucharon. No buscaba compasión. Estaba identificando mis debilidades. Camilla pensó que me había relegado tras una fotocopiadora, pero no entendía que la influencia no residía en despachos de esquina. Vivía en la confianza, en los apretones de manos inolvidables, en las llamadas nocturnas que les recordaban a las personas que no estaban solas. Una a una, me contaban cosas. Pequeños detalles. Suficientes para esbozar un plan. Un retraso en un envío clave desde Polonia. Un proveedor en España que desconfiaba de la firma de Brice. Un ingeniero en Francia que se negó a aprobar una actualización del sistema sin mi revisión final. No habían leído la cláusula 47b, pero sintieron su peso en cada duda, en cada firma que dejaron en blanco. Mis dedos volaban sobre el teclado, tomando notas, comparando informes. Cada detalle encajaba como un rompecabezas, uno que Camilla y Brice no tenían ni idea de que habían dejado incompleto. Alrededor de las 10 de la mañana, un mensaje de un oficial de cumplimiento apareció en mi bandeja de entrada. Necesito tu opinión sobre la revisión de los plazos de entrega. No sé si Brice tiene clara la secuencia. Casi me río. Claro que no. Nunca había estado en las trincheras, nunca se había adentrado en el infierno burocrático de la logística internacional, nunca había sentido el pánico de un contrato al borde del colapso. Había estado demasiado ocupado perfeccionando su sonrisa, y Camilla había estado demasiado ocupada usándolo como para preocuparse por los detalles que realmente mantenían las cosas en marcha. Le respondí, cortés pero firme, con gusto en ayudar con las aclaraciones. Por favor, canalicen todas las consultas sobre supervisión operativa a través de mí, según los acuerdos vigentes. No mencioné la cláusula 47b, pero su importancia quedó grabada en cada línea. Pulsé enviar y me recosté, con una sonrisa extendiéndose por mi rostro como un amanecer lento. Creían haberme enterrado tras una fotocopiadora.
Pero yo seguía siendo el artífice de este acuerdo, el hombre en quien Bering había confiado, el hombre al que los ingenieros recurrían para encontrar soluciones cuando el sistema fallaba. Y cuando llegara el momento de recordarles a Camilla y Brice quien tenía las llaves, no lo haría con gritos ni amenazas, sino con una firma y una cláusula que ni siquiera se habían molestado en leer. La fotocopiadora traqueteaba a mi lado, escupiendo informes que a nadie le importarían. Vi caer las páginas, cada una un testimonio de su arrogancia. Que celebren su victoria, que se pavoneen por el escenario y se llamen conquistadores. Porque al final, cuando las luces se apagaron y las cámaras se alejaron, aprendieron la verdad a las malas. No se puede robar la corona al hombre que escribió las leyes del reino. Y yo seguía siendo la ley. El jueves, recibí una llamada de Isadora Kerr, la abogada internacional especializada en contratos que conocí en una conferencia en Ginebra hacía 3 años. Era de esas abogadas que leían los contratos como novelas de misterio, donde cada cláusula era una posible pista sobre la identidad del asesino. Una vez me salvó el pellejo en una disputa de envío al encontrar una coma mal colocada que anuló por completo la reclamación de un competidor. Confiaba en ella porque nunca se inmutaba ante la complejidad y siempre decía la verdad, incluso cuando dolía. La llamada llegó a las 7:45, justo cuando estaba tomando el café amargo de la máquina expendedora junto a mi cubículo. La pantalla de mi teléfono se iluminó con su nombre y contesté al primer timbre. Marcus Vance, dijo, con voz precisa, como siempre cuando algo serio estaba en juego. Sí, dije, intentando mantener la calma. La oficina a mi alrededor estaba despertando, la voz de Brice resonaba por el pasillo, la risa de Camilla cerca de la suite ejecutiva. Pero esta conversación parecía lo único real en todo el edificio. Marcus, he estado revisando el contrato de Uravajet. Cláusula 47b, dijo. Sentí un pequeño vuelco en el corazón, como si alguien se despertara sobresaltado. Es hermético, continuó. Legalmente, es la cláusula de supervisión operativa más sólida que he visto en años. Sentí un alivio tan fuerte que tuve que agarrarme al borde del escritorio para no caerme. Sabía que era sólida, después de todo, la había redactado mal. Pero escucharlo de Isadora lo hizo real, lo convirtió en algo útil. No lo leyeron, ¿verdad?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Soltó una risita seca que me hizo pensar en salas de juntas llenas de ejecutivos despistados. Marcus, ni siquiera lo destacaron, dijo ella. Berenguer sí. Su equipo legal lo señaló, probablemente 2 veces. Él sabe exactamente lo que significa. Cerré los ojos un segundo, imaginando el rostro de Berenguer. Astuto, pragmático, un hombre que había construido su imperio desconfiando de nadie hasta que demostrara su valía. Había confiado en mí, no en Alston. En mí. Porque sabía que no lo enterraría bajo promesas a medias. Entonces deberías saberlo, continuó Isadora. Está a punto de romper el acuerdo. Sus palabras me impactaron como una descarga eléctrica. El aire se sentía cargado, como si se aproximara una tormenta. Me recliné en mi silla, mirando las grietas en las placas del techo, dejando que su peso se hundiera. El trato que había construido desde cero, el trato que habían intentado robarme, estaba a punto de convertirse en una granada legal. Casi podía imaginarme la cara de Brice al enterarse de la noticia, con esa sonrisa petulante que se desvanecía, sus ojos fijos en Camilla, buscando el rescate que ella no podía darle. Isadora, dije lentamente, necesito que estés lista para seguir adelante con esto. Si intentan seguir adelante sin mí, quiero asegurarme de que entiendan las consecuencias. Marcus, respondió ella con voz firme, el contrato es tuyo y debes hacerlo cumplir. Alston no puede cerrar el trato sin tu supervisión, por mucho que le pongan a Brice. Tú tienes las llaves. Dejé que las palabras me dieran vueltas en la cabeza como canicas en un frasco. Tengo las llaves. No era venganza lo que sentía, era justicia. Todos esos años que pasé convirtiendo a Alston de un proveedor de nivel medio en una potencia internacional, todas esas noches que Camilla me dejó solo para recoger los pedazos mientras ella buscaba inversores y titulares, esta fue la recompensa por cada sacrificio. Baringe lo sabe, añadió. Está esperando a que te muevas. Si das un paso al frente, te apoyará. El nombre Baringe tenía peso. Su voz en el mundo de la aviación internacional era más fuerte que la de cualquier director ejecutivo,
incluso más fuerte que la marca cuidadosamente seleccionada de Camilla. Si decidía que el acuerdo no era válido sin mí, se derrumbaría y los $1.250 millones se desvanecerían como el humo. Gracias, Isadora, dije, sintiendo cada palabra. Siempre había sido más que una abogada. Me recordó que el sistema podía funcionar para la persona indicada, que el conocimiento podía ser la espada que atravesaba cualquier traición. Colgué y me quedé allí sentado un momento, con las manos apoyadas en el escritorio como anclas. La oficina bullía a mi alrededor, ajena a la tormenta que estaba a punto de estallar. Pensé en las noches que pasé en aeropuertos europeos, con los ojos rojos por la falta de sueño, reescribiendo secciones de ese contrato para que no se pudiera deshacer con una sola firma. Lo había hecho por Alstom, por Camilla, y ahora intentaban borrarme con una sonrisa y una caja de cartón. Saqué la carpeta del contrato de mi bolso y la abrí. La página 114 me devolvía la mirada como una vieja amiga. Las palabras fueron precisas, cada línea era un testimonio de mi negativa a ser desechable. La supervisión operativa seguirá a cargo de Marcus Vance. Cualquier reasignación o sustitución de liderazgo anulará el acuerdo. Lo leí 2 veces, dejando que la certeza se me calara en los huesos. Creían que era impotente. Creían que podían barajar las cartas y coronar a Brice rey. Pero el verdadero poder nunca había residido en un título, sino en la arquitectura de los acuerdos que había cerrado, en la letra pequeña que nadie se molestaba en leer. Entonces, una idea me asaltó, clara como el sol de la mañana, habían construido su imperio sobre mis hombros y se habían olvidado de revisar los cimientos. Yo había sido el arquitecto, el albañil, el inspector, el maldito paisajista, y habían dado por sentado que la casa se mantendría en pie sin mí. Me puse de pie, cerrando la carpeta con un chasquido silencioso, sintiendo la adrenalina que te embarga al darte cuenta de que la guerra ya está ganada y solo queda ver cómo se derrumban las murallas del enemigo. Reuní mis notas, cada fragmento de información que había recopilado en los últimos días, cada llamada que había hecho, cada susurro que había captado en los pasillos. Los convertiría en un arma más poderosa que cualquier discusión en una sala de juntas, la verdad. La verdad es que el brillante acuerdo de Alstom dependía de mi firma, mi supervisión, mi incansable ética de trabajo. Y me había asegurado de que, sin mí, no pudieran cerrar el trato. La imagen de Brice subiendo a un jet privado rumbo a Toulouse cruzó por mi mente, billete de primera clase, maletín personalizado, con los medios esperando al otro lado para gobernar. Casi lo enfrento. Casi. Porque no sabía que la puerta estaría cerrada, que su placa no sería escaneada, que él sería el hombre que sostendría la antorcha en un funeral al que ni siquiera podría asistir. Cogí mi teléfono y marqué la línea directa de Baringe. Contestó al segundo timbre, con la voz tan tranquila y segura como siempre. Marcus, dijo. He estado esperando noticias suyas. Baringe, respondí con voz firme. Quería asegurarle que la cláusula 47 sigue vigente. Cualquier intento de transferir este acuerdo sin mí es nulo, y estoy dispuesto a cumplir esa cláusula. Hubo una pausa, y luego se rió, una risa profunda y satisfecha que cargaba con el peso de décadas de disputas en la sala de juntas. Sabía que había elegido al hombre adecuado, dijo. Creyeron que podrían reemplazarte con un niño y una sonrisa. Pero el trato fue contigo, Marcus. Tienes todo mi apoyo. Colgué y exhalé. La fotocopiadora traqueteaba detrás de mí, la pantalla parpadeaba con un sinfín de informes que nadie leería. No necesitaba leerlos. Tenía mi prueba, mi influencia, mi firma. Y mañana, cuando las puertas se cerraran tras Brice en Toulouse y el reino de Camilla empezara a resquebrajarse, yo sería quien tendría la única llave que importaba. Y por primera vez en semanas, me permití sonreír. Una sonrisa sincera, aguda y peligrosa. Porque me habían subestimado. Y ese fue su último error. Camilla siempre había creído en los grandes gestos. Por eso envió a Brice a Francia para encargarse de la transición posterior al acuerdo. Un billete de primera clase, un maletín de cuero personalizado, e incluso una despedida en la sala ejecutiva con agua con gas y cámaras deslumbrantes como si fuera una celebridad en lugar de una marioneta. Los titulares lo siguieron fuera del país. Un joven visionario toma el control. La nueva era de Alstom. El genio estratégico de Brice Calvel. Cada palabra era como un cuchillo. Pero dejé que lo publicaran todo, que celebraran su coronación.
Porque cada paso que daba lo acercaba más a la trampa que yo misma les había tendido, oculta en la letra pequeña que, con sus sonrisas socarronas, no habían podido leer. Lo imaginé en ese asiento de primera clase, con las piernas estiradas, probablemente ensayando sus argumentos e imaginándose como el nuevo rey de la aviación. Había pasado meses cautivando a los periodistas, mostrando esa sonrisa perfecta en cada oportunidad. Lo había visto en salas de juntas, con las manos cruzadas, la cabeza ladeada en el ángulo correcto, la humildad practicada. Pero eso era lo que tenía Brice, era pura postura, sin agallas. El trabajo de verdad, trasnochar, llamadas a las 3 de la mañana a proveedores a punto de irse, vuelos de emergencia a Múnich para pulir algún detalle que se les hubiera pasado por alto, él nunca había hecho nada de eso. Ese era mi sudor en los contratos, mi nombre en la letra pequeña, mis huellas en cada página. A las 10 a 12 de la mañana, para perder tiempo, Brice entró en la sede de cristal y acero de Uraba Aerospace, maletín en mano, con el peinado de posar para un anuncio corporativo. Sabía la hora exacta porque Beringe me había enviado un mensaje de texto. Está aquí, había escrito. Pero su placa no se escaneó. La sonrisa que se dibujó en mi rostro fue la justicia misma. Durante todos esos años, aprendí a mantener la calma, a sonreír incluso cuando me escupían en la cara. Pero esto era diferente. Este era mi momento. Brice intentó abrir la placa una y otra vez, probablemente maldiciendo al personal técnico, ajeno a la verdadera razón por la que la puerta no se abría. A las 4:26, hora de Francia, un correo electrónico del Departamento Legal de Uraba con un solo asunto, cláusula 47b, acuerdo suspendido. El mensaje impactó el sistema de Alstom como una bomba. Me imaginé a Camilla en su oficina de cristal, con el teléfono pegado a la oreja y la voz temblorosa al darse cuenta de que el acuerdo multimillonario que había exhibido como un trofeo ahora era un castillo de naipes desmoronado. Todo porque no se había molestado en leer el contrato que yo había redactado. Mi teléfono vibró con cientos de notificaciones, algunas de los responsables de cumplimiento, otras de finanzas, pero la mayoría de los mismos ejecutivos que habían evitado el contacto visual en los pasillos. Querían respuestas ya. Querían que arreglara lo que Brice y Camilla habían roto. Me recosté en mi silla barata detrás de la fotocopiadora, la silla que se había convertido en mi fortaleza. Bebí mi café lentamente, sintiendo el calor extenderse por mi pecho. Por eso nunca bajaste la guardia. Por eso nunca entregaste tu poder sin luchar. Había pasado demasiadas noches con ese contrato, con el bolígrafo en la mano, buscando cualquier resquicio que pudiera dejarnos expuestos. Redacté la cláusula 47b para un momento, así como así, para que si alguna vez intentaban echarme, pagaran por ello. No lo vieron venir. Habían estado demasiado ocupados planeando sus titulares y elaborando sus discursos como para comprender que yo había puesto los cimientos sobre los que se asentaban, y que había dejado la dinamita con la mecha ya encendida. Los medios aún no lo sabían, pero los correos electrónicos internos ya eran frenéticos. El cumplimiento estaba en pánico. Legal estaba señalando con el dedo. Casi podía oír los gritos desde la planta ejecutiva, la voz de Camilla alzándose mientras exigía saber cómo había sucedido aquello. Brice seguía en Francia, probablemente de pie frente a las puertas de cristal con su traje perfecto y sin posibilidad de entrar. Esa imagen me dio más satisfacción que cualquier título. Abrí mi portátil y vi cómo llegaban los mensajes. Marcus, ¿qué pasa? Marcus, ¿puedes ayudarme? Marcus, esto es urgente, llámame. Mi nombre volvía a sonar por todas partes. La misma gente que me había tratado como un fantasma hacía 2 días ahora quería que fuera su salvación. Los dejé en paz, porque esto no se trataba de soluciones rápidas. Se trataba de mostrarles lo que significaba subestimar al hombre que había construido la empresa que intentaron robar. Abrí el correo electrónico oficial del equipo legal de Uraba, repasando el lenguaje familiar. Según la cláusula 47b, la supervisión operativa sigue estando a cargo de Marcus Vance. No se permitirá la reasignación ni la sustitución del liderazgo sin su consentimiento. A la espera de la resolución, se suspende toda actividad contractual. Las palabras eran como música. Cada línea me recordaba que yo había sido el artífice de este acuerdo, y nadie podía desvincularme como si fuera un contrato de arrendamiento de coche usado. Respondí a todos y escribí, revisaré esto y responderé con una postura oficial mañana.
Mientras tanto, les recuerdo a todos que la cláusula 47B sigue vigente. Sigo siendo el punto de contacto para cualquier supervisión operativa. Pulso enviar, sintiendo la energía asentarse en mi pecho como un cable de alta tensión. Los dejaría sudar toda la noche, les permitiría repetir cada vez que me sonreían con sorna, cada vez que pasaban junto a mí en el pasillo sin mirarme. Porque mañana, volverían arrastrándose, y yo decidiría quién volvía. Mientras la oficina bullía de pánico, me recosté y dejé que el momento me invadiera. Los titulares llegarían pronto: el acuerdo con Alstom en peligro, la cláusula 47B detiene un contrato de $1.250 millones, Marcus Vance tiene las llaves. Y cuando lo hicieran, Camilla y Brice finalmente comprenderían que no habían construido este imperio con su encantón y sus títulos. Lo habían construido con el sudor de un hombre que nunca dejó de luchar por la compañía en la que creía, incluso cuando ésta le dio la espalda. Tomé otro sorbo de café, el amargo sabor me recordó que a veces la victoria no se hace con bombos y platillos. A veces venía con la silenciosa satisfacción de ver cómo se derrumbaba el castillo de naipes, una sonrisa de suficiencia a la vez. Deja que Brice disfrute de su vuelo hacia el fracaso. Deja que Camilla busque respuestas. Porque yo no era asistente. Era el arquitecto, y ellos solo eran participantes de una partida que ya había ganado. Por la mañana, el pánico se había extendido como un incendio en la planta ejecutiva. No tenía que estar allí para verlo. Podía sentirlo en la avalancha de correos electrónicos, cada uno más frenético que el anterior. El departamento legal estaba en apuros, el departamento de cumplimiento se tambaleaba, y todos buscaban a alguien a quien culpar. Me senté en mi cubículo, con el zumbido de la música de fondo, como de fotocopiadora, en el caos de arriba. Mi teléfono vibraba con llamadas que no contestaba. Veía los nombres pasar por la pantalla, algunos los había tratado como menores, otros me sonreían mientras me clavaban cuchillos por la espalda. Que suden. Que recuerden que en la jungla corporativa, quien controlaba el contrato controlaba el juego. Abrí mi bandeja de entrada y encontré un mensaje de un viejo amigo en la planta ejecutiva. Robert Hadley, el director financiero, un hombre al que una vez salvé de una desastrosa llamada trimestral trabajando toda la noche para solucionar una fuga de ingresos. Su mensaje era simple: Robert culpa al departamento legal, Camilla está perdiendo la cabeza. Brice lloró en el baño de hombres. Lo leí 2 veces y luego exhalé lenta y satisfecha. La fortaleza que habían construido a base de comunicados de prensa y entrevistas en revistas se estaba desmoronando, y yo no había tenido que mover un dedo. Simplemente dejaba que la cláusula 47B hiciera lo que yo había diseñado para que hiciera. Mi teléfono volvió a sonar, vibrando sobre la superficie pegajosa de mi escritorio. Esta vez era Robert, su nombre brillando como un sos. Lo dejé sonar, porque la luz no respondía al pánico. Dejó que el pánico se calmara. Revisé los últimos informes de Toulouse. A Brice le habían negado la entrada a las instalaciones. El equipo de Bering había emitido un comunicado confirmando que la supervisión operativa recaía en mí. El rostro de Camilla, tenso, apareció en la conferencia telefónica con el equipo legal de Uraba. Su sonrisa desapareció, sus ojos se movían como un animal acorralado. Me imaginé su voz, normalmente tan tranquila y autoritaria, quebrándose bajo el peso de su propia arrogancia. Un memorando de cumplimiento llegó a mi bandeja de entrada a las 9:13 de la mañana. Marcus, necesitamos discutir urgentemente las implicaciones de la cláusula 47B. Por favor, avíseme. Me recosté en la silla y dejé que la satisfacción se asentara. Por fin entendían lo que había intentado decirles todo el tiempo. Los contratos no eran solo papeleo. Eran arquitectura, y yo fui quien construyó los cimientos que no inspeccionaron. No se trataba de venganza. Se trataba de respeto. El respeto que me negaron cuando me despojaron del título y le entregaron el trabajo de mi vida a Brice. Pensé en los días que pasé puliendo los detalles de ese contrato. Cada detalle refinado y verificado con Isadora. Había construido la cláusula 47B como una fortaleza, una última línea de defensa contra precisamente este tipo de traición. Ahora se mantenía en pie, lo único que no podían evitar con palabras. A las 10:01, un miembro de la Junta finalmente habló. Geraldine Chase, una mujer que conocía desde hacía años, astuta, calculadora, de las que nunca se andaban con rodeos.
Su mensaje llegó en un correo electrónico breve y formal. Robert y Camilla marginaron a Marcus porque lo consideraban demasiado poderoso, no porque fracasara. Lo leí 3 veces, cada palabra como una cuchilla que cortaba la niebla de la propaganda corporativa. Geraldine siempre había visto la verdad, incluso cuando decidía no decirla. Su mensaje era una señal, un reconocimiento silencioso de que las reglas del juego habían cambiado. Me imaginé la sala de juntas y luego a Camilla a la cabecera de la mesa, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la voz temblorosa mientras intentaba inventar una narrativa que ya no se ajustaba a los hechos. Brice se encorvaba a su lado, el chico dorado ahora deslucido, con las lágrimas aún secándose de su momento en el baño de hombres. ¿Y Robert? Su voz sonaba tensa, sus hojas de cálculo eran inútiles ante la cláusula 47b. Me habían subestimado. Habían dado por sentado que el hombre que trabajaba los fines de semana, que contestaba todas las llamadas perdidas y solucionaba todas las crisis, simplemente se escabullía a su cubículo de la esquina y se desvanecía en la oscuridad. Pero siempre había sido más que un título. Había sido el arquitecto de su éxito, y ahora era el arquitecto de su caída. Respondí al correo de Geraldine con una sola línea. Gracias por reconocer la verdad. Porque esa era el arma más poderosa que tenía ahora, la verdad. No necesitaba presumir. No necesitaba gritar. Dejaría que el silencio hablara por mí, que el peso de sus propias decisiones los abatiera. La charla en la oficina era diferente ahora. La gente susurraba al pasar, y apartaban la mirada cuando los miraba. Los internos que antes me ignoraban ahora estaban un poco más erguidos, indecisos entre sonreír o huir. Me moví por la oficina como un fantasma que no podían despedir. Porque me había vuelto indispensable, y ahora empezaban a notarlo. Me detuve en la ventana junto a la fotocopiadora, contemplando el horizonte que tanto me había esforzado por construir. Cada trato que había cerrado, cada cliente que había convencido, cada noche de insomnio que pasé buscando soluciones a problemas que nadie más quería abordar, todo estaba allí, grabado en el cristal y el acero. Y ahora, gracias a su arrogancia, estaban a punto de verlo todo tambalearse al borde del abismo. Sentí una punzada de tristeza. Una punzada momentánea por el equipo que podríamos haber sido, el imperio que podríamos haber construido juntos si tan solo hubieran confiado en mí en lugar de socavarme. Pero eso ya había pasado, y lo había aceptado. Solo me quedaba el ajuste de cuentas. Al mediodía, recogí mis notas, la carpeta del contrato con la cláusula 47b resaltada en amarillo neón, y pasé junto a la fotocopiadora hacia el ascensor. Subí a la planta ejecutiva, con cada segundo resonando como un tambor. Las puertas se abrieron con un silencio de voces, una tensión tan densa que parecía humo. Entré, carpeta en mano, y me detuve ante las puertas de cristal de la sala de conferencias principal. Camilla levantó la vista, con los ojos enrojecidos, pero desafiantes. Brice no me sostuvo la mirada. Robert me miró como un hombre que espera que los salve de sí mismos. Entré en la habitación y dejé la carpeta sobre la mesa. La cláusula 47b los observaba como un juez. No dije nada de inmediato. Dejé que el silencio se alargara, que se retorcieran. Porque el poder no necesitaba un micrófono. Solo necesitaba la verdad. Y la verdad era que yo había redactado la cláusula que habían ignorado. Yo había construido el trato que habían intentado robar. Y ahora, era el único que podía evitar que lo perdieran todo. Y en ese silencio, vi algo que había esperado años para reconocer en los ojos de Camilla. La mirada de una reina que se dio cuenta de que su reino se construyó con la firma de un solo hombre. Y ese hombre era yo. Viernes, 9:15 de la mañana sonó mi teléfono. Había estado mirando la carpeta del contrato sobre mi escritorio, el neón resaltaba la cláusula 47b, incluso con la tenue luz de la mañana. El timbre me sobresaltó, agudo e insistente. Lo contesté sin mirar el identificador de llamadas. Marcus Vance, dije, con tono mesurado. Había aprendido que en este mundo, la serenidad era moneda corriente. Marcus, soy Jona Patel. Su voz tenía esa serena urgencia que siempre había respetado. Jona, de Abonex Global, la potencia internacional que había intentado convencerme de irme meses atrás con promesas de autoridad, recursos y, lo más tentador, respeto. Me recosté, apoyando el teléfono contra mi hombro. Jona, dije,
como si fuera una simple llamada de viernes. Pero mi corazón se aceleró. Abonex era la gran liga, mientras que Alston siempre había sido un campo de batalla de egos y cuchillos ocultos. Abonex jugaba a un nivel superior. Y me ofrecieron la oportunidad de construir algo verdaderamente mío. Te hicimos una oferta hace meses, dijo, y casi pude ver su expresión, una mezcla de cálculo y un toque de camaradería. Siempre supo que yo era la clave que Alston no sabía usar. Lo recuerdo, dije, manteniendo la voz serena, pero en mi interior, una chispa se encendió. Esa oferta había sido tentadora, pero en aquel entonces aún creía que podía cambiar a Alston desde dentro. Ahora lo sabía mejor. La voz de Jonah bajó, como cuando un hombre quiere asegurarse de oír el peso de sus palabras. Quisiéramos duplicarlo. Me quedé sin aliento, pero no dejé que lo oyera. ¿Duplica? Eso no fue solo una oferta, fue una declaración. Con plena autoridad, continuó. Tu propio equipo. Y algo más. Hizo una pausa, dejando que el silencio agudizara sus siguientes palabras. Baring lo solicitó personalmente. Dijo que no trabajamos con marcas. Trabajamos con constructores. Las palabras me impactaron con la fuerza de un tren de carga. Baring, el hombre que confió en mí en aquel café de París, el que firmó la cláusula 47B sin pestañear, me quería a mí. No a Alston. No Camilla. Yo. Porque él sabía que los acuerdos no se firmaban con títulos ni eslóganes corporativos. Se construyeron con sudor, estrategia y ese tipo de empuje incansable que no se podía fingir en una presentación de junta. Dejé que el silencio se prolongara un instante, lo suficiente para que Jonah se preguntara si estaba sopesando sus palabras. La verdad era que llevaba días sabiendo que recibiría esta llamada. En el momento en que Baring se negó a dejar pasar a Brice, supe que la dinámica de poder había cambiado. Camilla y Brice habían jugado a las apariencias, yo a la sustancia. Y la sustancia siempre ganaba, aunque llevara tiempo. Agradezco la oferta, dije con cautela. Pero no iré a menos que tenga la autoridad para construir esto correctamente. Sin microgestión. Nada de política en la junta directiva. Quiero supervisión, liderazgo de ciclo completo y el derecho a contratar a mi propio equipo. Mi corazón latía más rápido, pero mantuve la voz serena. Este era mi momento, y no iba a dejar que se me escapara el peso de las manos. Jonah no dudó. Marcus, lo tienes, dijo con tono decidido. Liderazgo de ciclo completo. Personal propio. Autonomía operativa. Baring ya lo había aprobado. Cerré los ojos un segundo, asimilando el momento. A esto me había llevado cada noche, cada vuelo nocturno, cada negociación sin dormir. No es un descenso a un cubículo de esquina. No es un título robado. ¿Esto? Mi propio equipo. Mi propio imperio. Entonces, vamos a concretarlo, dije con voz firme, incluso con la adrenalina vibrando en mis venas. Haré que mi abogado revise el contrato, pero quiero cerrar el trato para el lunes. Casi podía oír la sonrisa de Jonah. Listo, dijo. Bienvenido a Abonex, Marcus. Baring estará encantado. Colgué y me quedé mirando la carpeta del contrato en mi escritorio, con la cláusula 47B resaltada como un estandarte de la victoria. Intentaron enterrarme. Intentaron entregar mi legado a un hombre que ni siquiera sabía la diferencia entre un pliego de condiciones y un cronograma de entrega. ¿Y ahora? Acabo de asegurar un futuro que no pudieron tocar. Un contrato de $1.000 millones, con mi nombre en cada firma. Me puse de pie, sintiendo una sensación de ligereza en el pecho que no había sentido en semanas, quizá meses. Miré a mi alrededor, el cubículo, el escritorio pegajoso, la fotocopiadora que vibraba, y por primera vez, no sentí ira, solo claridad. Alston me había enseñado todo lo que sabía sobre cerrar tratos, sobre luchar por el respeto en un mundo que no lo repartía libremente. Pero también me había enseñado que la lealtad era una calle de un solo sentido, si se la permitía. Confundieron mi dedicación con debilidad, y ese fue su mayor error. Reuní mis notas, la carpeta del contrato, mi teléfono. Les dejaría la fotocopiadora. Que se quedaran con la oficina de la esquina que ya no significaba nada, porque el poder no estaba en una placa ni en un escritorio elegante.
Estaba en las relaciones que había forjado, el respeto que me había ganado y la única cláusula que jamás habían visto venir. La cláusula 47B había sido mi salvación, pero ahora era mi llave al futuro. Pasé junto a la fotocopiadora, junto a los becarios que me miraban como si me hubieran crecido alas, junto a los gerentes que una vez sonreían cortésmente mientras planeaban mi muerte. Que lo vean. Que recuerden que el hombre al que habían degradado era el que los había salvado de sí mismos más veces de las que podían contar. Y ahora se iba, con el trato que creían suyo en el bolsillo. Al entrar al ascensor, sentí que mi teléfono vibraba de nuevo. Un mensaje de Camilla. «Podemos hablar», decía. Lo miré un momento, con el pulgar sobre el botón de respuesta. Pensé en los años que pasamos construyendo Alstom, las noches que la acompañé en las crisis, las veces que me quedé despierto reescribiendo contratos mientras ella cortejaba a los inversores con esa sonrisa suya. Pensé en cómo me miró el día que me degradó, como si fuera un obstáculo que debía superar para alcanzar su trono. Pensé en cómo le había entregado mi legado a Brice sin pestañear. Bloqueé mi teléfono y lo guardé en el bolsillo. Porque el poder no discutía. Pasó de moda. Salí del edificio, con el sol de la mañana brillando en mi rostro, la ciudad bullía de posibilidades. Había terminado de ser el hombre tras bambalinas. Había dejado de esperar el respeto que me había ganado. Ahora tenía mi futuro, mi equipo, mi autoridad, mi nombre en la cima de la lista de Alstom. Porque no era asistente ni jefe. Y esta vez, construí el reino yo mismo. Respiré hondo, el aire fresco y limpio, y caminé hacia adelante, dejando atrás la fotocopiadora, el cubículo y los fantasmas. Yo era Marcus Vance. Y por fin fui libre para ser el hombre que habían sido demasiado ciegos para ver. 2 semanas después, me senté en la sala de juntas de Abonex en Manhattan, con la luz del sol entrando a raudales por los ventanales como un foco que iluminaba el futuro. El aire olía a sillas de cuero, café recién hecho y un potencial puro y puro que solo llega cuando conoces tu valor. Tenía un bolígrafo en la mano, una pluma estilográfica ejecutiva, pesada, cara, de esas que dejan una huella imborrable. Frente a mí estaba el contrato revisado de Urabajet, un contrato que llevaba la marca de cada noche de insomnio que pasé dándole forma a sus cláusulas y blindando sus vulnerabilidades. La cifra al pie de la página, $1.250 millones, brillaba como un trofeo, pero no era el dinero lo que importaba. Era la línea que decía, Supervisión Ejecutiva, Marcus Vance. No se permiten sustituciones. La leí 2 veces, asimilando cada sílaba. Había luchado por esto. No solo con contratos y abogados, sino con cada gramo de paciencia y estrategia que había aprendido durante 15 años en salas de juntas donde las sonrisas eran armas y los apretones de manos a veces ocultaban puñales. Había sobrevivido a la traición de Camilla, a la sonrisa de Brice y a la maquinaria corporativa que creía poder enterrarme con un cubículo detrás de una fotocopiadora ruidosa. Había aceptado su degradación y la había convertido en un trono inalcanzable. Ahora estaba allí, impasible, con una sala de juntas llena de altos mandos de Abonex observándome como si estuvieran viendo el futuro desplegándose. Podía sentir su anticipación, la forma en que se inclinaban, como si mi firma fuera a convocar a la aeronave desde tierra. Miré a Jona Patel, sentado frente a mí, con las manos juntas como si ya supiera la respuesta. Me había apoyado desde el primer día, luchando por el acuerdo incluso cuando su propia junta directiva cuestionaba por qué necesitábamos tanto a Marcus Vance. Pero Baring había sido el verdadero impulsor. Le había dejado claro a Abonex que este acuerdo no era con Alstom ni con la maquinaria de marketing de Camilla. Era conmigo. Y cuando Baring habló, la gente escuchó. «Tómate tu tiempo, Marcus», dijo Jona con voz tranquila, pero con un matiz de urgencia. «Este es tu legado ahora. ¿Y tu futuro?» Miré a mi alrededor, ejecutivos con trajes a medida, cada uno sopesando sus propias ambiciones ante la marea de cambio que yo traía. No estaban acostumbrados a hombres como yo. Hombres que no jugaban a la política con sonrisas y cenas, sino que construían imperios con discreta diligencia y una estrategia implacable. Destapé el bolígrafo y puse la punta sobre el papel. No me temblaba la mano. Era como la culminación de cada noche de insomnio, de cada vuelo transcontinental, de cada trato que había cerrado al borde del abismo. Escribí mi nombre con una letra deliberada y mesurada, Marcus Vance. Y al secarse la tinta,
También se secaron los últimos rastros del hombre que intentaron enterrar tras la fotocopiadora. Ese hombre había desaparecido. En su lugar estaba el artífice del mayor acuerdo de Alstom, y ahora la joya de la corona de Abonex. A las 10:30 en punto, se publicó el comunicado de prensa. Vi a la asistente de Jona pulsar el botón de envío, con los ojos abiertos como si supiera que era más que un simple comunicado de prensa. Fue el final de una era, el comienzo de la mía. Imaginé el momento en que Camilla lo vio, con su teléfono vibrando en medio de una llamada con inversores, con la sonrisa congelada al leer el titular: Abonex Global asegura la supervisión exclusiva del acuerdo de Urawa-Jet bajo la dirección de Marcus Vance. Mi nombre. Mis condiciones. Sin sustituciones. El trato que creían haberme robado se había cerrado. Y ahora era mío, intocable. Brice jamás volvería a aparecer. Lo imaginé en algún lugar de su caro apartamento, con su maletín personalizado acumulando polvo en un rincón, y los titulares sobre su brillante futuro reemplazados por el silencio. No necesitaba saber nada de él. Su momento de gloria había durado tanto como los aplausos, y ahora el foco había cambiado. Tampoco supe nada de Camilla. Al principio no. Pero más tarde esa misma tarde, mientras revisaba la primera tanda de correos electrónicos de felicitación de líderes de la industria y proveedores con los que había trabajado durante años, mi teléfono vibró con un mensaje que me hizo reflexionar. Podemos hablar, eso fue todo. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo 3 palabras. Los miré fijamente un buen rato, con una mezcla de lástima y desdén. Siempre había sabido hacer la pregunta adecuada cuando le convenía. Pero la época de las preguntas ya había pasado. Bloqueé mi teléfono y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Porque el poder no negociaba con el pasado. Firmaba sus propios contratos y seguía adelante. Me recosté en la silla, dejando que la satisfacción se asentara en lo más profundo de mi ser. Así se sentía la victoria. No una ovación de pie ni un brindis con champán, sino la tranquila certeza de haber jugado a largo plazo y haber ganado a mi manera. La sala de juntas a mi alrededor rebosaba energía. El equipo de Abonex ya hablaba de expansiones, nuevos contratos, nuevas alianzas, crecimiento global. Y en el centro de todo estaba mi nombre, grabado en piedra, una firma imborrable. Pensé entonces en Alstom, en la oficina que había dejado atrás, en la gente que creía poder reemplazarme con una versión más joven y llamativa. Imaginé la oficina vacía de la esquina, la fotocopiadora traqueteando, los becarios que habían aprendido a apartar la mirada cuando yo pasaba. No sentí rabia. Sentí restauración. Porque todo imperio que se derrumba deja un legado. Y yo había tomado el mío y construido algo más fuerte. Me puse de pie, alisándome las solapas del traje, sintiendo la mirada del equipo de Abonex sobre mí. Gracias a todos, dije, con la voz cargada con el peso de cada noche silenciosa que había pasado luchando por este momento. Asegurémonos de que Urawa sepa que tomaron la decisión correcta. Jona sonrió, una sonrisa genuina que demostraba que sabía que hablaba en serio. Porque esa era la diferencia entre mí y todos los demás ejecutivos que se habían sentado a esta mesa. No firmé contratos para ganar titulares. Los firmé para construir un legado. Al terminar la reunión, salí al pasillo, las paredes de cristal de la sala de juntas reflejaban a un hombre al que apenas reconocía. El asistente de enlace se había ido. El hombre que había sido degradado sin siquiera mirarlo. En su lugar estaba Marcus Vance, director global. Mi nombre, en la fuente que más importaba. Mi firma, en el acuerdo que lo cambió todo. Y la certeza de que nadie podría arrebatármelo nunca más. Salía la luz del sol de Manhattan, la ciudad vibraba a su propio ritmo. Pensé en los años venideros, en los contratos pendientes de negociación, en los equipos pendientes de formación. Pensé en el legado que dejaría, no como el hombre detrás de la fotocopiadora, sino como el arquitecto de acuerdos que perdurarían tras los titulares. Y al cruzar la calle, sentí que el peso de mi antigua vida se desvanecía. Porque ya no solo firmaba contratos. Estaba firmando mi nombre en piedra. Y esa era la clase de victoria que nadie podía arrebatar. 3 meses después, entré en la nueva sede de Abonex en Washington DC con una sensación de autoridad serena que ningún título podía otorgar ni ninguna oficina podía contener.
El edificio se alzaba como un monumento a la posibilidad, al cristal, al acero y al zumbido de la ambición. Mi nombre estaba grabado en letras doradas en la puerta principal de la sala de conferencias. Director global, Marcus Vance. Me detuve un momento, dejando que el peso de ese nombre se asentara en mí, la culminación de cada vuelo nocturno, cada noche sin dormir reescribiendo contratos, cada traición que había soportado y convertido en combustible. Había dejado a Alstom en el olvido, pero sus lecciones persistían. Esa mañana, Alstom Aerodine acababa de anunciar 200 despidos y la dimisión de Robert Harley. La noticia corrió como la pólvora por los blogs del sector, y los analistas especulaban sobre el futuro de la compañía. El novio de Camilla, Brice Calvel, el hombre al que coronaron rey en mi lugar, había sido reasignado discretamente a un puesto en apoyo de ventas. No me regodeé. No lo necesitaba. El castillo de naipes que habían construido sobre mis cimientos se había derrumbado solo. Entré en mi oficina, un espacio elegante y moderno, pero con los pies en la tierra. Nada de ostentación de riqueza o poder, solo líneas limpias y la serena confianza de un hombre que se había ganado su puesto. Las paredes albergaban fotos enmarcadas de aviones que había ayudado a comercializar, un mapa con alfileres rojos que marcaban cada ciudad en la que había negociado, cada contrato que había firmado. No se trataba de trofeos ni titulares. Se trataba de un legado. Mi legado. Y lo construiría con mis propias manos. Me senté en mi escritorio y abrí el último informe sobre el proyecto Urabajet, ahora oficialmente bajo mi supervisión, tal como siempre lo había previsto la cláusula 47b. Cada hito, cada desafío, cada triunfo, mi equipo me reportaba directamente. Los ingenieros que antes temían la política corporativa ahora trabajaban con un propósito claro, sabiendo que yo lo respaldaba. Los equipos de compras, que antes se veían dominados por ejecutivos despistados, ahora contaban con un líder que comprendía su valor. Leí el informe con atención, tomando notas en los márgenes. Ningún detalle era demasiado pequeño para importar. Eso fue lo que me distinguió en Alstom y lo que finalmente me trajo aquí. Llamaron a mi puerta. Levanté la vista y vi a Jona Patel, con el rostro iluminado por esa satisfacción silenciosa que da ver un plan ejecutado a la perfección. Había sido fundamental para que yo llegara hasta aquí, pero también supo cuándo hacerse a un lado y dejarme liderar. Ese respeto era más profundo que cualquier contrato. Marcus, dijo, entrando y cerrando la puerta. Pensé que te gustaría saber que la junta directiva de Alstom acaba de anunciar una auditoría externa. Los inversores están dando vueltas como tiburones. Me recosté en la silla, la noticia se asentó como el último punto de una historia que había comenzado el día que Camilla intentó borrarme. Construyeron su imperio sobre una mentira, dije con voz tranquila y serena. Tarde o temprano, todo se derrumbaría. Jona asintió, con la mirada penetrante. Y tú eres el hombre que consiguió el trato que intentaron robar. Uraba está totalmente comprometido. El equipo de Bering está encantado. Cada conversación que tienen sobre este proyecto empieza con tu nombre. Has hecho más que recuperar tu reputación, Marcus. La has definido. Lo dejé reposar. Porque era cierto. Había pasado años luchando para que me reconocieran no solo como un buen negociador, sino como un constructor, alguien que no solo cerraba tratos, sino que los hacía inquebrantables. En Alstom, lo daban por sentado. En Abonex, lo habían convertido en la piedra angular de su futuro. Gracias, Jona, dije, poniéndome de pie para estrecharle la mano. Por todo. Te arriesgaste conmigo, y no lo olvidaré. Sonrió, con una calidez genuina en sus ojos. No necesitabas suerte, Marcus. Solo necesitabas un lugar que viera lo que realmente vales. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Casi lo olvidó. Camilla ha estado llamando a la prensa, intentando presentar su salida como un cambio estratégico. Pensé que te interesaría saberlo. Sentí un atisbo de algo. Una lástima, quizá. Camilla siempre había sido la maestra de las apariencias, pero al final, las apariencias no podían sobrevivir a la verdad. Yo había redactado la cláusula 47b, y eso había salvado el trato. Pero más que eso, me había salvado. De una vida dedicada a esperar el reconocimiento de personas que nunca me vieron realmente. Había terminado de esperar.
Ya no preguntaba más. Había construido el futuro con mis propias manos. Me volví hacia la ventana, la ciudad se extendía abajo como un mapa de todas las posibilidades que alguna vez creí inalcanzables. Cada error, cada traición, cada degradación me había traído hasta aquí, a un lugar donde mi nombre no solo estaba en una puerta, sino en el futuro mismo. Pensé en los años en Alston, en las noches que Camilla había pasado cautivando a los inversores mientras yo me quedaba atrás redactando contratos que nadie se molestaba en leer. En el día en que le cedió mi trabajo a Brice sin pensárselo 2 veces. Sobre la sonrisa burlona que puso cuando me dijo que estaba cambiando el rumbo de las cosas. Esa sonrisa burlona ya no estaba, y él también. Mi teléfono vibró en el escritorio. Un mensaje de un antiguo colega que sigue atrapado en Alston. Lo llaman el efecto Vance. Hasta los auditores saben que fuiste la columna vertebral del acuerdo de Uraba. Ojalá hubieras estado aquí para verlos pelear. Sonreí. No una sonrisa de triunfo ni de venganza, sino de silenciosa satisfacción. Porque me subestimaron. Creyeron que podrían borrarme. Pero solo me enseñaron a construir mi propio reino. Y ahora era más alta que cualquier torre que jamás se hubieran atrevido a imaginar. Volví a mi escritorio, abrí el siguiente proyecto en la pantalla y empecé a planificar. Porque eso es lo que hacen los constructores. Avanzan. ¿Cree? Definen el futuro en sus propios términos. Y todavía me quedaba mucho futuro por escribir.